La virgen que cuidó al millonario amnésico, y él se enamoró de ella sin saber quién era. El sonido de la lluvia contra el tejado parecía un murmullo antiguo, como si la casa recordara historias que nadie se atrevía a contar. Él abrió los ojos con dificultad, envuelto en un silencio extraño. No sabía dónde estaba, ni siquiera sabía quién era. Solo una figura frente a él, con el rostro iluminado por una lámpara tenue, le devolvía algo parecido a la paz. «Despiértese despacio, señor», dijo ella, con una voz tan suave que parecía venir de un sueño. Sus manos, cálidas, sostenían un cuenco de agua tibia. Había ternura en cada gesto, pero también una sombra que no lograba descifrar. ¿Quién era esa mujer que lo cuidaba como si su vida dependiera de ello? Intentó hablar, preguntar su nombre, pero el dolor punzante en su cabeza lo dejó mudo. Ella lo observó en silencio, sabiendo más de lo que decía, respirando con el peso de algo que no podía revelar. Afuera, el campo olía a tierra mojada y eucalipto. Adentro, solo quedaba el sonido pausado de su respiración. «Descanse. Todo volverá poco a poco», le prometió, sin saber si lo decía por él o por ella. Entonces, por primera vez, él la llamó Clara, y ella, conteniendo el temblor, respondió con una sonrisa que dolía. Los días siguientes fueron un borrón entre amaneceres nublados y noches de fiebre. Ella no se separaba de su lado, escribiendo notas en un cuaderno que él no entendía. «¿Qué anota?», preguntó una tarde, intentando sentarse. «Tu progreso», mintió. En realidad, eran recuerdos, fragmentos del hombre que había amado y perdido antes de que el destino lo dejara vacío de memoria. Cada palabra escrita era una forma de sostenerlo, de no olvidar ella lo que él ya no podía recordar. Pero cuando lo veía dormir, su rostro sereno, se preguntaba si el olvido era un castigo o una bendición. Él empezó a llamarla de formas distintas. Elena, mi enfermera, la chica de los ojos tristes. Cada nombre era una puñalada suave, una caricia rota. Pero Lucía, con su calma aprendida a fuerza de dolor, lo dejaba pasar. Le enseñaba a caminar, le leía en voz baja, lo llevaba al jardín para que el sol le devolviera color al alma. Y en ese proceso, algo en él despertaba también. Una ternura desconocida, una intuición que no sabía nombrar. «¿Por qué siento que te conozco?», le dijo un día, sin saber que esa pregunta era la semilla de todo lo que vendría. Si alguna vez creíste que el amor puede sobrevivir incluso cuando la memoria desaparece, deja tu corazón en los comentarios. Cuéntame desde dónde nos ves. Y si tú también crees en las segundas oportunidades, dale me gusta y suscríbete para seguir descubriendo esta historia. La casa donde lo cuidaba Lucía estaba aislada, rodeada de un bosque que parecía protegerlos del resto del mundo. No había señal de teléfono ni visitas, solo el canto de los pájaros al amanecer y el murmullo del viento al caer la tarde. Cada ventana ofrecía un paisaje distinto: el campo dorado, la niebla que se deslizaba entre los árboles, la luz suave que bañaba la cocina, donde ella hervía infusiones de hierbas. Todo olía a cuidado, a tiempo suspendido. Para él, aquel lugar era su universo. Para ella era un refugio que dolía, porque cada rincón guardaba la sombra de lo que fue y lo que todavía temía recordar. Lucía había llegado allí por una promesa. La madre de él, una mujer de voz firme y mirada cansada, le había rogado que lo atendiera después del accidente. «Eres la única que puede hacerlo sin juzgarlo», le dijo. Y aunque su corazón se estremeció ante el nombre de aquel hombre, aceptó. Lo había amado en silencio durante años, desde aquella oficina donde él la trataba con distancia y cortesía. Nunca pensó que volvería a verlo así, vulnerable, roto, dependiendo de su compasión. Tal vez por eso, cuando lo vio tendido en la cama, con los ojos cerrados y la piel pálida, sintió que el tiempo se detenía. El mundo alrededor parecía conspirar para mantenerlos allí, lejos de todo.
Lucía se encargaba de cada detalle: preparar sus comidas, cambiar las vendas, registrar en su cuaderno los avances de cada día. Pero en el fondo, ese cuaderno era un diario del alma. Escribía para no olvidar que el hombre que ahora la llamaba Clara alguna vez la ignoró sin miramientos. Escribía para recordar que su deber no era amar, sino sanar. Aún así, en las noches, mientras él dormía, se sorprendía contemplando su rostro con ternura, porque la memoria del corazón no se borra con un golpe. En el pueblo cercano, algunos sabían que en la vieja casa del valle vivía un hombre con amnesia y una mujer que apenas salía. Los rumores crecían como las enredaderas, que eran amantes secretos, que huían de algo, que la desgracia los había unido. Lucía escuchaba los murmullos cada vez que bajaba por provisiones, pero no los desmentía. Prefería el silencio. El silencio era su escudo y su castigo, porque si hablaba, tal vez rompería la frágil burbuja donde él todavía no la recordaba. Y en esa ignorancia, por extraña ironía, había paz. Una tarde, mientras recogía ropa del tendedero, Lucía observó cómo el sol descendía detrás de los árboles. Pensó en el hombre que dormía dentro, en su mirada perdida cada vez que intentaba comprender quién era. Le dolía verlo así, pero más le dolía saber que cuando recordara, quizás también volvería a ser el mismo, distante, orgulloso, inalcanzable. Sin embargo, algo en ella, una fe silenciosa, una terquedad de alma, le susurraba que tal vez el olvido era la oportunidad que nunca tuvo. Porque el amor, cuando es verdadero, puede empezar incluso desde cero. Lucía era una mujer de silencios hondos y mirada serena. A primera vista parecía frágil, pero quienes la conocían sabían que su fuerza no hacía ruido. Había aprendido a sostenerse sola desde joven, trabajando como enfermera en clínicas rurales, siempre entre el dolor ajeno y su propia soledad. En su corazón guardaba una historia que prefería no contar, un amor imposible con un hombre que apenas la notó. Lo había cuidado antes, cuando era su jefe, un empresario de sonrisa cortante y palabras medidas. Y aunque él jamás le habló con ternura, ella había descubierto en sus gestos algo que otros no veían, una tristeza escondida detrás del orgullo. Cuando el accidente ocurrió, Lucía llevaba meses lejos de él, tratando de olvidar. Había decidido empezar de nuevo, mudarse al campo y dedicarse a su vocación sin mirar atrás. Pero el destino, con su ironía perfecta, la llamó de nuevo. «Te necesita», le dijo la madre de él, con una urgencia que no pudo rechazar. Así, una madrugada, regresó al pasado. Lo encontró entre vendas y aparatos médicos, inconsciente, vulnerable como un niño. En ese momento comprendió que el amor que había intentado enterrar seguía vivo, dormido, esperando su turno para despertar. Cada mañana, al verlo abrir los ojos sin reconocerla, sentía una punzada que mezclaba compasión y esperanza. Se decía que era mejor así, cuidar de él sin el peso de los recuerdos. Pero la rutina empezó a desgastar sus defensas. Las sonrisas torpes de él, su manera de agradecer, sus preguntas ingenuas, todo eso iba calando poco a poco. Lucía luchaba contra sus sentimientos como quien trata de contener el agua con las manos. Sabía que si cedía, sufriría de nuevo. Sin embargo, el corazón tiene su propia memoria, una que no entiende de lógica ni de advertencias. A veces, por las noches, se quedaba despierta observando cómo la luna iluminaba su rostro dormido. En esos momentos le hablaba en silencio, contándole todo lo que él había olvidado. La forma en que la hizo llorar la última vez que la despidió, el café que nunca compartieron, la promesa que él ni sabía que había roto. Era una confesión muda, un desahogo sin testigos, y aunque sabía que al amanecer él seguiría sin recordar, algo en ella se sentía en paz, porque cuidarlo era su forma de cerrar el círculo, aunque el final aún no tuviera nombre. Una mañana, mientras le cambiaba las vendas, él la miró con una ternura que la desarmó. «Tus manos
Me resultan familiares, murmuró. Lucía contuvo la respiración, y por un segundo creyó que todo volvería. Pero él sonrió, perdido en su niebla, y la llamó de nuevo Clara. Ella no corrigió, solo lo miró con tristeza y un amor que aprendió a esconder tras una sonrisa. Porque a veces, amar también es callar para no romper lo poco que queda en pie. Él había sido un hombre que imponía respeto con solo entrar a una habitación. Su nombre, que aún no recordaba, bastaba para abrir puertas y cerrar bocas. Venía de una familia poderosa, de esas que heredan no solo fortuna, sino también frialdad. Antes del accidente, su vida era una agenda repleta de reuniones, vuelos y silencios caros. Nunca tuvo tiempo para detenerse a mirar más allá de sus propios intereses. Lucía era en su mundo una presencia funcional, la enfermera eficiente, la voz amable que traía calma cuando el estrés lo vencía. Jamás se permitió verla como mujer, no hasta que el destino le borró la soberbia junto con la memoria. Ahora, sin pasado, sin nombre ni traje, era solo un hombre en ruinas. Las heridas externas cicatrizaban con lentitud, pero las internas seguían abiertas. A veces despertaba en la madrugada con la respiración entrecortada, como si algo dentro de él gritara sin voz. Lucía lo encontraba empapado en sudor, con la mirada perdida. Tranquilo, le decía, tomándole la mano. Él no sabía por qué, pero al sentirla cerca, el miedo se desvanecía. Era como si su alma reconociera en ella un refugio que su mente había olvidado. Y esa conexión inexplicable empezaba a transformarlo. Con el paso de las semanas, su cuerpo recobraba fuerza, pero algo más también crecía en su interior. Una curiosidad casi infantil por descubrir quién era. Se miraba en el espejo y no se reconocía. No le gustaba el reflejo serio que lo observaba de vuelta, ni las cicatrices que surcaban su frente. Antes debía ser alguien que no sabía vivir, confesó una tarde mientras Lucía lo afeitaba con cuidado. Ella detuvo la cuchilla, sorprendida por la humildad en su tono. «Quizás ahora puedas aprender», respondió. Él la miró, y por un instante creyó que en sus ojos se escondía una verdad que él necesitaba escuchar. Había, sin embargo, un fuego que lo consumía, la ansiedad por entender qué había sido antes. Intentaba recordar rostros, lugares, fragmentos, pero todo se deshacía como humo. La única constante era ella, su voz, su perfume, su manera de doblar las sábanas con precisión casi ritual. Comenzó a escribirle notas pequeñas, agradecimientos torpes que dejaba sobre la mesa. «Gracias por cuidarme», decía una. «Hoy soñé contigo», decía otra. Lucía las guardaba en su cuaderno, junto a los apuntes de cada día. No sabía si debía sentirse feliz o asustada, porque cuanto más tierno se volvía él, más temía que recordar lo destruyera todo. Hasta los animales del campo parecían testigos del cambio. El perro viejo que dormía junto a la puerta ahora lo seguía a todas partes. El gato que solía huir se enroscaba en sus piernas. Lucía lo observaba desde la ventana con una mezcla de ternura y temor. Ese hombre, que antes solo sabía mandar, ahora reía, se ensuciaba las manos en la tierra, preguntaba por los nombres de las flores. Era un extraño, sí, pero también un milagro. Y ella no podía evitar pensar que quizá la vida le estaba ofreciendo algo más que una segunda oportunidad. Tal vez una redención. La tarde del giro comenzó con una tormenta. El cielo, cargado de nubes oscuras, parecía presagiar algo. Lucía había salido al pueblo por medicinas, y él, inquieto por su ausencia, decidió levantarse solo. Era la primera vez que caminaba sin su ayuda. El bastón temblaba en su mano, pero siguió adelante, cruzando el pasillo hasta llegar al estudio. Allí encontró el cuaderno, el de ella, el que siempre estaba cerrado sobre la mesa. Dudó un instante, pero la curiosidad fue más fuerte que la prudencia. Lo abrió, y lo que leyó lo dejó sin aire. Cada página era un registro de su vida y de su amor.
Su nombre escrito, tachado, vuelto a escribir, fechas, frases, emociones. Lo cuidé cuando no me miraba. Lo amé cuando no debía. Hoy me llamó Clara. El sonido de la puerta lo hizo reaccionar. Lucía entró, empapada por la lluvia, con el rostro pálido al verlo allí. El cuaderno estaba abierto, sus secretos al descubierto. No hubo palabras, solo la respiración de ambos llenando el espacio. ¿Quién soy?, preguntó él con la voz temblorosa. Ella se quedó quieta, como si la verdad pesara más que el aire. Eres el hombre que me enseñó a perdonar. Fue lo único que pudo decir antes de que las lágrimas la traicionaran. Él dio un paso hacia ella, confundido, abrumado por una emoción que no entendía, pero que lo quemaba por dentro. Esa noche, la tensión entre ambos se volvió insoportable. Él no podía dormir. Cerraba los ojos y veía las palabras del cuaderno flotando en su mente. Lo amé cuando no debía. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había hecho antes del accidente? Se levantó y la buscó en la cocina. La encontró de espaldas, secando platos, fingiendo calma. «Dime la verdad», pidió. Lucía respiró hondo, sin girarse. «Antes del accidente trabajaba para ti, y yo te amaba, pero tú nunca lo supiste». El silencio que siguió fue brutal. Él se apoyó en la mesa como si le faltara el suelo. «¿Y por qué sigues aquí?», susurró. «Porque prometí cuidarte, aunque no recordaras nada». La lluvia seguía golpeando los cristales, marcando el ritmo de su silencio. Él se acercó, despacio, y le levantó el mentón con la mano vendada. «¿Y ahora?», preguntó. Lucía lo miró a los ojos por primera vez sin miedo. «Ahora, no sé si quiero que recuerdes». Él sonrió con tristeza. «Yo tampoco». En ese instante, el trueno iluminó la estancia y por un segundo parecieron dos almas atrapadas entre la memoria y el olvido. No hubo beso. Solo un roce leve, un temblor compartido que decía más que cualquier palabra. Al día siguiente nada fue igual. Él comenzó a mirarla distinto, con una mezcla de gratitud y deseo contenido. Le pedía que se quedara más tiempo en la habitación, que hablara de sí misma, que le contara cosas sin importancia. Lucía, en cambio, evitaba su mirada. Sabía que el amor que crecía entre ellos era frágil, nacido de una mentira temporal, el olvido, pero ya no podía detenerlo, porque el corazón de él, libre de recuerdos, la estaba eligiendo. Sin pasado, sin prejuicios, solo por lo que veía en ella ahora. Y esa verdad era tan bella como peligrosa. Los días siguientes se convirtieron en un tejido de silencios cargados y miradas que ardían sin permiso. Lucía seguía cumpliendo con sus tareas, pero cada gesto tenía ahora un temblor nuevo, una conciencia distinta. Cuando lo ayudaba a ponerse la chaqueta o a sostener la taza de café, las manos se rozaban, y en ese mínimo contacto vibraba algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Él, todavía sin memoria, empezaba a sonreír con naturalidad, a buscar excusas para tenerla cerca. «¿Podrías leerme otra vez?», pedía al anochecer. Ella fingía dudar, aunque su voz ya lo traicionaba. La lectura se volvía un refugio, una excusa para respirar el mismo aire. Cada noche, el fuego en la chimenea crepitaba mientras ella leía historias de amor y pérdida. Él la observaba, más atento a su rostro que a las palabras. Había en Lucía una calma que lo atraía, una ternura sin esfuerzo. «Me haces sentir en casa», le dijo una vez. Y esa frase tan simple le desgarró el alma, porque él no sabía que ya había tenido un hogar, y lo había perdido por culpa de su propio orgullo. Lucía sonrió sin responder. Su corazón latía tan fuerte que temió que él lo escuchara. Afuera, el viento golpeaba las ramas, y por dentro algo empezaba a florecer en medio del invierno. Con el paso de los días, él empezó a ayudarla. Quería sentirse útil, merecedor de ese cuidado. Plantaba flores, arreglaba las herramientas, cocinaba con torpeza. Lucía lo miraba reír y por primera vez comprendió que el amor podía renacer desde la sencillez.
No sabía que podías sonreír así, le dijo una mañana. Él la miró sorprendido. ¿Antes era distinto? Ella dudó, pero al fin confesó. Antes tenías miedo de sentir. La frase quedó suspendida entre ellos como un secreto compartido. Él dio un paso hacia ella, y por un instante el aire se detuvo. No se besaron. No aún. Pero el deseo, contenido y puro, los envolvió como una promesa silenciosa. Las noches eran más largas. Él dormía inquieto, soñando con rostros difusos, con una voz que lo llamaba por su nombre. A veces despertaba sudando, y la veía a ella, sentada junto a su cama, esperándolo en silencio. «No te vayas», le rogaba medio dormido, y ella se quedaba. Le tomaba la mano, le susurraba palabras que no recordaría al amanecer. En esos momentos, Lucía sentía que el pasado se disolvía. Ya no era la enfermera que amaba en secreto a su jefe. Era solo una mujer junto a un hombre que la necesitaba. Era presente, era vida. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, él tropezó y cayó al suelo. Lucía corrió a ayudarlo, pero él la detuvo riendo. «No pasa nada», dijo con la frente manchada de tierra. La risa de ambos llenó el aire, tan limpia, tan humana, que por un instante todo pareció sencillo. Ella lo miró con ternura, sin miedo ni distancia. «Si me ves así, sucia y torpe, y aún así te quedas, sabré que algo cambió», bromeó él. «Ya cambió», susurró ella, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Entonces, por primera vez, él no la llamó Clara, ni Elena, ni enfermera. Dijo con voz suave, «Lucía». Y ese nombre, salido de su propia boca, la hizo temblar. Desde ese día, algo en él comenzó a despertar. No eran recuerdos claros, sino emociones dispersas, sensaciones. Un olor, una palabra, una nota del piano que Lucía tocaba al caer la noche. Cada fragmento parecía devolverle un pedazo de sí mismo, pero también lo acercaba más a ella. Lucía notaba su mirada más profunda, más consciente, y en su interior crecía un miedo dulce, el de perder lo que recién comenzaba a tener, porque si recordaba todo, tal vez dejaría de amarla, y aún así no podía desearle la amnesia eterna. En una tarde de calma, mientras el sol se filtraba entre las cortinas, él se acercó a ella con el corazón en la garganta. «Lucía, no sé quién fui, pero si alguna vez te hice daño, lo lamento, porque ahora solo quiero hacerte bien». Sus palabras la atravesaron. Ella no respondió. Lo abrazó, despacio, con el alma entera. Fue un abrazo breve, tembloroso, donde la ternura rozó el límite de lo prohibido. Ninguno habló más, pero en sus cuerpos la memoria empezó a despertar, aunque ninguno de los dos estaba listo para lo que vendría. La mañana del clímax amaneció con un silencio distinto, ni pájaros, ni viento, ni lluvia, solo ese vacío previo a lo inevitable. Lucía despertó con el presentimiento de que algo cambiaría ese día. Él, en la habitación contigua, se miraba al espejo como si su reflejo finalmente tuviera algo que decirle. Las imágenes venían a ráfagas. Una oficina, una discusión, un grito, el sonido de un coche derrapando. Cayó de rodillas con las manos en la cabeza. «Lucía», susurró, recordando por fin el rostro que había intentado olvidar. Recordó todo, su orgullo, su desprecio, la mirada herida de ella el día que la despidió. Y entonces comprendió. La mujer que ahora lo cuidaba con amor era la misma que había humillado sin piedad. Lucía corrió al oír el golpe. Lo encontró arrodillado, temblando. «Ya lo recuerdo todo», dijo él, mirándola con ojos enrojecidos. Ella se quedó quieta, sintiendo cómo el aire se hacía pesado. «Entonces, ya sabes quién soy». Él asintió, con lágrimas que no intentó ocultar. «Y sé quién fui». En ese instante, la vergüenza lo desbordó. «No merezco que me hayas salvado». Ella lo observó en silencio. No era por merecer, era por amor. Las palabras lo derrumbaron. Se llevó las manos al rostro como si quisiera borrar al hombre que había sido. Lucía dio un paso atrás.
sabiendo que ese era el momento que más temía, el de ser recordada. Pasaron horas sin hablar. Él caminaba por la casa, reconociendo objetos, rincones, fragmentos de su vida anterior. Cada recuerdo era un golpe. Lucía lo seguía con la mirada, sabiendo que su papel de cuidadora había terminado. Pero cuando cayó la noche, lo encontró en el jardín, bajo el árbol donde solía leer. «¿Por qué no me odias?», le preguntó sin girarse. «Porque el amor no se borra con el dolor», respondió ella con voz temblorosa. Él se volvió hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si te dijera que no quiero volver a ser el hombre que fui, me dejarías quedarme aquí, contigo, como soy ahora?» Lucía sintió que el alma se le partía en dos. Quería creerle, pero el recuerdo de su indiferencia aún ardía. «No sé si puedo perdonarte del todo», dijo, apenas en un hilo de voz. «Entonces déjame demostrarte quién puedo ser». Él se acercó despacio, con el respeto de quien camina sobre cristal. «No quiero que me ames por compasión, quiero que me ames por elección». Ella lo miró, buscando mentiras y no encontrando ninguna. «No sé si puedo». «Entonces déjame intentarlo hasta que sí». Y fue entonces cuando sucedió la revelación más simple y más grande. Él, el hombre que lo había tenido todo, se arrodilló ante ella, no por culpa, sino por amor. «Cada día te llamé por un nombre distinto», dijo con voz rota. «Clara, Elena, mi enfermera, pero ahora recuerdo el único que importa». Se incorporó lentamente, la tomó de la mano y susurró: «Mi amor». Lucía cerró los ojos y una lágrima cayó sin permiso. No había necesidad de palabras. En ese instante, la memoria dejó de ser castigo para convertirse en redención. Y mientras se abrazaban bajo el cielo estrellado, ella entendió que el amor verdadero no necesita olvido para empezar, sino memoria para perdurar. Si alguna vez creíste que alguien puede cambiar por amor, deja tu huella en los comentarios y suscríbete, porque esta historia aún no ha terminado. Al amanecer, la casa olía a pan recién hecho y a reconciliación. La tormenta había pasado, y la luz se filtraba suave entre las cortinas, dibujando líneas doradas sobre el suelo. Lucía despertó antes que él. Lo observó dormir con la expresión tranquila de quien ha hecho las paces consigo mismo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo ni rencor, solo una calma profunda, una gratitud silenciosa por haber llegado hasta allí. Cuando él abrió los ojos, la encontró mirándolo, con esa mezcla de ternura y verdad que no necesita palabras. «Buenos días», murmuró. Él sonrió. «Buenos días, mi amor». Y en esas 3 palabras, todo el peso del pasado se disolvió. Durante las semanas siguientes, la vida recuperó ritmo, pero no el mismo de antes. Él decidió vender parte de sus negocios, dejar atrás la ciudad y quedarse en aquel rincón del mundo donde había aprendido lo que el dinero no compra: la paz. «Quiero empezar de nuevo contigo», le dijo mientras plantaban juntos un pequeño huerto. Lucía lo escuchó en silencio con las manos manchadas de tierra. «No prometas, solo haz», respondió, y él asintió. Desde entonces, cada día juntos fue un acto de reconstrucción, una forma de demostrar que el amor también se cultiva, con paciencia y verdad. A veces, el pasado aún los alcanzaba. Llegaban cartas, llamadas, recuerdos. Él atendía, pero ya no se perdía en ellos. Cuando hablaban de su antigua vida, Lucía lo escuchaba sin miedo. Ya no era la sombra de su jefe, ni la enfermera obediente. Era su igual, su compañera, su salvación. Y aunque a veces el dolor asomaba, él había aprendido que la memoria no era su enemiga, sino su maestra. Y Lucía, que perdonar no era olvidar, sino recordar sin dolor. En cada mirada compartida, el amor se hacía más real, más humano, más maduro. Una tarde, mientras el sol caía detrás del bosque, él la llevó de la mano hasta el porche. «Lucía», dijo con esa voz que ya no temblaba, «no quiero que mi amor sea una deuda.
quiero que sea un regalo. Sacó de su bolsillo un anillo sencillo, de plata. No por promesa, sino por gratitud. «¿Te quedarías conmigo, esta vez por elección?» Ella lo miró con lágrimas que brillaban como espejos. «No me quedo por elección, me quedo porque ya no sé estar sin ti». Y se abrazaron con la certeza de que aquella vez el amor no era un accidente, sino destino cumplido. El pueblo, que alguna vez los había juzgado, empezó a verlos como una historia de redención. Decían que él, el millonario amnésico, había encontrado en el olvido la oportunidad de nacer de nuevo, y que ella, la mujer que lo cuidó en silencio, había sido su milagro. Lucía, sin embargo, no hablaba de milagros, sino de paciencia. El amor no cura todo, pero enseña a vivir con las cicatrices, decía a quienes le preguntaban. Él la escuchaba decirlo con orgullo, porque en esas palabras entendía el verdadero sentido de su segunda oportunidad. No borrar el pasado, sino convertirlo en raíz de lo que ahora florecía. En las noches tranquilas, cuando el viento traía el eco del mar lejano, solían sentarse juntos en el jardín. Él leía en voz baja y ella cerraba los ojos disfrutando del sonido. A veces él se detenía y susurraba. «¿Sabes? Aún temo olvidar otra vez», Lucía sonreía. «Y si eso pasa, yo volveré a recordarte quién eres». Él la miraba con ternura. «¿Y quién soy?» El hombre que aprendió a amar cuando ya no recordaba cómo. Entonces él reía, la tomaba de la mano, y el mundo por un instante parecía perfecto. A veces el destino necesita desordenarlo todo para mostrar lo esencial. Lucía y él lo entendieron demasiado tarde, o quizás justo a tiempo. La memoria le devolvió lo que era suyo, pero también le enseñó lo que nunca tuvo: humildad, ternura, presencia. Ella, en cambio, aprendió que el perdón no se pronuncia con los labios, sino con la forma de mirar a quien una vez te hirió y aún así decides cuidar. El amor, comprendieron, no es un refugio sin grietas, es el lugar donde uno aprende a quedarse, incluso cuando sopla el viento. El campo siguió su curso, las estaciones pasaron, y con ellas, los miedos. En primavera, las flores cubrieron el sendero que llevaba a la casa, y Lucía las regaba cada mañana mientras él tocaba el piano que había vuelto a sonar. Cada nota era una promesa, la de no olvidar, la de seguir aprendiendo a amar sin condiciones. La vida no les devolvió el tiempo perdido, pero les ofreció algo mejor, la oportunidad de escribir su historia desde el silencio, sin espectadores, sin máscaras, con la verdad desnuda del alma que se atreve a empezar de nuevo. A veces, los vecinos decían que, al pasar frente a la casa, se oían risas, canciones y el eco de dos voces que hablaban bajito al atardecer. Nadie supo nunca si se casaron, si viajaron o si el mundo volvió a buscarlos. Pero todos coincidían en algo, que allí, en esa casa envuelta en aroma a eucalipto, habitaban el amor y la memoria, y que la mujer que lo cuidó no solo le devolvió la vida, sino también el sentido. Porque cuidar a otro cuando se ha sido herido es la forma más pura de amar. Y si tú también crees que el amor verdadero no teme al olvido, escribe memoria en los comentarios. Porque cada historia que nace del perdón merece ser recordada y contada una y otra vez hasta que el corazón lo entienda.